Qué bueno tenerlos aquí. Este es el Salón Bolívar de su casa. Esta es mi casa pasajera, pero es la casa de todos ustedes. En un momento, como ustedes saben, muy especial, muy importante para el futuro de este país. Aquí hemos venido tratando de reunir a todos los que creemos que la paz es mejor que la guerra, que la paz se la merecen los colombianos después de más de 5 décadas de conflicto armado, y que tenemos que expresarnos todos a favor de esa paz para que se vuelva una realidad. Hemos venido reuniéndonos con diferentes partidos políticos, con diferentes organizaciones sociales, y ustedes aquí pues representan una parte muy importante de esos partidos y de esas organizaciones sociales. Lo que se trata es de sumar. Estamos frente a un plebiscito, y el plebiscito va simplemente a decir sí o no, y la mayoría gana. Yo espero que el sí se imponga, y se imponga con una mayoría muy amplia. Necesitamos eso, porque he pensado, y creo que todos los colombianos pensamos lo mismo, que si logramos que todos interpretemos esta situación, esta oportunidad como la gran oportunidad para cambiar el país, para construir la paz entre todos, y nos ponemos a trabajar para ello, realmente vamos a poder dejarle un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las próximas generaciones. No es solamente ganar un plebiscito, es cerrar una página, cerrar un capítulo e iniciar otro de construcción de paz en el país después de tanto tiempo de guerra. Hemos venido avanzando en las negociaciones. Como ustedes bien saben, falta muy poco. ¿Qué falta? Falta aspectos como decidir cómo se eligen los magistrados del Tribunal Especial que se creó, en la Jurisdicción Especial de Paz que se creó. Falta determinar cuál va a ser la participación política de las FARC, cómo y en qué momento se transforman en partido político, y de ahí en adelante qué tipo de participación van a tener. Falta el capítulo o el tema de la reincorporación. Ahí estamos trabajando muy intensamente para ofrecer un abanico de oportunidades que no son necesariamente solamente para las FARC, son para toda la población de las zonas que han sido afectadas por el conflicto. Faltan algunos protocolos y pare de contar. Yo creo que eso es lo que falta por negociar, algunos temas de tiempos, en qué momento entra a operar la amnistía, cómo van, para quiénes van a hacer esa amnistía, unos protocolos sobre el desarme, la administración de las zonas veredales. Son aspectos que son dispendiosos, pero no son tan de fondo, y estamos tratando de terminar lo más pronto posible. El momento en que terminemos todo, como ustedes acordarán, desde el comienzo hemos dicho que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Cuando todo esté acordado, y yo espero que el fallo final de la Corte Constitucional se publique esta semana, entre hoy y mañana. Yo pensaba que hoy iba a salir, o de pronto sale mañana. Ahí debe decir claramente que cuando esté todo acordado no se requiere la firma oficial, sino el hecho de decir ya está todo acordado, para poder enviar al Congreso los acuerdos y convocar el plebiscito.
La convocatoria del plebiscito, según el registrador, se demora 6 semanas entre el momento en que se convoca y el momento en que se realiza el plebiscito. Entonces tenemos que estar todos preparados para eso. Puede suceder en las próximas semanas, 2 semanas, 3 semanas, yo espero que sea, repito, lo antes posible, y ese plebiscito es el que va a determinar el inicio de la implementación de los acuerdos. Ahí también hay todo un programa, cómo se van a implementar, qué se va a implementar primero, es muy importante y por eso ese fue el sentido del proyecto, del acto legislativo que aprobó el Congreso de la República para disminuir los tiempos de la implementación, es decir, si se requieren algunas leyes ordinarias, pues le dieron facultades al presidente, si se requieren leyes estatutarias, hay unos procedimientos más rápidos para que el Congreso las apruebe, inclusive reformas constitucionales, se acortaron los tiempos, todo con miras a poder implementar los acuerdos lo más pronto posible. Eso también tiene una razón, y es que en todos los procesos de paz que se han negociado en el mundo entero, dejar demasiado tiempo entre el momento en que se firman los acuerdos y el momento en que se comienzan a implementar, si se deja demasiado tiempo, comienza a debilitarse la confianza. La gente dice esto fue una farsa, aquí no hay ningún cambio y comienzan los problemas. Por eso hicimos tanto énfasis desde el comienzo para cortar esos tiempos y afortunadamente en el Congreso de la República lo entendieron así y aprobaron el proyecto de acto legislativo que permite acortar los tiempos. Cuando acordemos todo, las FARC van a ir a hacer su 10ª conferencia para disolverse, porque el acuerdo de paz, el fin del conflicto significa el fin de las FARC como grupo armado. Eso tiene un gran significado para el país y el comienzo de la construcción de la paz, que se va a tomar mucho tiempo, pero que va a ser sin conflicto armado. Eso también tiene un gran significado para el país. La firma, digamos, oficial se realizaría después de la conferencia de las FARC, donde van a recibir el mandato para firmar también, y antes del plebiscito. O sea que yo calculo que se tomaría unos 15 días entre el momento de terminar los acuerdos y el momento en que las FARC, unos 15 días a 3 semanas, realicen su conferencia y tengan el mandato, se firma, mientras tanto están corriendo las 6 semanas del registrador y entonces ahí se realizaría el plebiscito. Ahí hay que hacer mucha pedagogía. El fallo de la Corte va a decir claramente qué puede hacer el gobierno. El gobierno puede hacer y está obligado a hacer mucha pedagogía. Lo que hemos visto es que mucha gente todavía tiene incertidumbre, tiene dudas por falta de información o por una campaña de desinformación que ustedes todos han visto que han querido montar desde hace mucho tiempo sobre el proceso. Y han logrado confundir la gente, por eso es muy importante la pedagogía, decirle a la gente realmente qué es lo que se ha acordado y luego entonces apenas se convoque el plebiscito comenzaría la campaña propiamente para el sí, es decir, votar sí. La pedagogía se puede hacer desde ya, pues estamos haciendo, de hecho hace rato, y la pedagogía ayuda al sí precisamente por lo que les estoy diciendo de la desinformación. La medida en que se vayan disipando las dudas, se vayan aclarando qué fue exactamente lo que se negoció, la gente entonces va adquiriendo más confianza
porque muchas veces las dudas tienen que ver con una palabra que se llama incertidumbre. Y en la medida en que podamos dar más certidumbre a quienes están interesados en salir a votar, que espero que sean cada vez más colombianos, pues entonces vamos a tener más posibilidades de tener una votación grande y contundente. Este proceso pues ha sido un proceso difícil, no se termina una guerra de más de 50 años en un espacio corto, y no es pues un ejercicio muy fácil, pero ha sido un proceso responsable, muy bien planeado, yo diría que muy bien ejecutado. Todo lo que hemos venido avanzando ha sido producto de un análisis serio de parte y parte, tengo también que reconocerlo. La contraparte también ha tenido un comportamiento serio, porque desde el comienzo afortunadamente vimos que había voluntad de llegar al final, y esa era una de las mediciones que estábamos haciendo al comienzo. ¿Están las FARC interesadas realmente en llegar al final o no? Pues esta vez nos dieron una demostración clara de que sí, y eso también ha sido muy importante, porque eso es lo que ha permitido también avanzar y quitarle muchas incertidumbres a mucha gente que seguía y sigue creyendo. Todavía hoy hay mucha gente, según las encuestas, que sigue creyendo que no se va a firmar y que las FARC no van finalmente a dar ese paso. En el momento en que lo den, en el momento en que se protocolice, eso también va a ayudar mucho a aclarar la situación. El proceso ha tenido una atención y un interés internacional pocas veces visto, pocos procesos de paz. Me lo decía el presidente de Suiza, que estaba aquí esta mañana, está todavía aquí en Colombia, sale esta tarde, pero me decía, pues Suiza ha sido uno de los países que ha seguido más, junto con Noruega, los procesos de paz en el mundo entero. Y hablábamos sobre cómo este proceso ha generado tanto interés y tanta expectativa de la comunidad internacional. Y hablábamos del por qué, porque aquí se han hecho cosas que no se han hecho en ningún otro proceso. El hecho mismo de haber colocado a las víctimas en el centro de la solución del conflicto, ese hecho ha generado muchísimo interés, porque esa es la forma correcta de hacerlo. Inclusive nosotros nos anticipamos al fin del conflicto cuando se aprobó en el Congreso la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y comenzamos a reparar víctimas antes de terminar el conflicto. Eso para mucha gente ha sido sui generis y un ejemplo. El esquema de justicia transicional que se logró crear es un esquema también muy creativo, innovador, muy completo, y es la primera vez en la historia de cualquier proceso de paz en el mundo entero donde las dos partes se ponen de acuerdo para crear un sistema de justicia. Nunca antes había sucedido. Siempre el sistema de justicia se imponía por parte de Naciones Unidas o por parte de alguna potencia, y se sometía a ese esquema. En esta ocasión fue negociado. Eso también no tiene precedentes y ha sido motivo de gran estudio y de gran interés, a tal punto que, por ejemplo, Alemania ya ofreció unos recursos para crear aquí una sede de una universidad para la paz, para que la gente estudie cómo fue que se hizo este proceso, cómo fue que se adelantó este proceso. El capítulo de género, eso tampoco tiene precedentes. Nunca antes había tenido un capítulo de género en un acuerdo de paz, dándole a
a la mujer la importancia que se merece en la solución del conflicto y en el posconflicto. La representante de Naciones Unidas para las Mujeres de Naciones Unidas, que estuvo presente cuando se hizo público el acuerdo sobre ese tema, dentro de los acuerdos, lo decía: mire, esto nunca había pasado, esto ha generado muchísimo interés en Naciones Unidas y en el mundo entero, porque también no tiene precedentes. Entonces estamos pues, frente a un momento muy interesante en nuestra historia, pero no quiere decir esto que no tengamos desafíos y retos. Por supuesto, el desafío de construir la paz es un gran desafío. Esto no quiere decir que el día que firmemos se resolvieron los problemas del país, no. Comienza el trabajo duro entre todos para construir esa paz, pero ya sin ese piano, esa cadena del conflicto armado. Que se abren oportunidades, podemos en cierta forma dedicarnos a resolver otros problemas que la presencia del conflicto no nos permitía o resolverlos o nos frenaba para resolverlos con más efectividad. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Este conflicto armado es como un freno de mano que no nos dejaba avanzar en muchos frentes y donde sin ese conflicto vamos a poder avanzar con mucho más ahínco y mucho más efectividad, sobre todo arreglar muchos de los innumerables problemas sociales que tiene este país. Y algo importantísimo, aquí están sectores de todo el espectro político y social colombiano. Ustedes están representando unos de esos sectores, pero en este proceso hay muchos sectores y eso nuevamente es una gran oportunidad para que el país se una en torno a algo. Es muy desafortunado que todavía existan algunos que no quieren unirse, allá ellos, pero por eso es que tenemos que aprovechar este plebiscito para que podamos dar una expresión de que sobre ciertas cosas, y qué más adecuado y qué más oportuno que el objetivo más noble que puede tener cualquier sociedad, que es la paz, unirnos en torno a eso. Después tendremos diferencias. Muchos de ustedes no son amigos del gobierno, muchos de ustedes tienen críticas de fondo del gobierno, eso está perfectamente claro. Pero qué bueno, como un acto de madurez democrática, poder decir, bueno, vamos a dejar nuestras diferencias por un tiempo determinado mientras sacamos adelante lo más importante. Y después discutiremos y tendremos todas las diferencias que surgen normalmente en cualquier democracia. Y quiero agradecerles a todos su presencia aquí y el apoyo que estamos recibiendo. Tengo entendido que aquí hay 3 voceros que van a hablar. ¿Ah? 3 voceros, sí. Y el ministro de Justicia y yo queremos leer un corto manifiesto. Perfecto. Entonces, ¿quién quiere ir primero? ¿Los voceros o los ministros? Los voceros. Los voceros primero. Sí. Este es un gobierno humilde. Entonces, doctor Sanguino, presidente del Partido Verde. ¿Acá? Donde quiera. Acá. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, señor ministro Juan Fernando Cristo, muy querido por nosotros, nuestros ministros, la ministra Clara, el ministro Jorge Londoño. Estamos aquí un conjunto, una amalgama de fuerzas políticas y sociales del país que pudiéramos denominar de la centroizquierda colombiana. Está la Alianza Verde, institucionalmente hace parte de esta confluencia y ha hecho un esfuerzo muy grande por promoverla. Está sectores del polo democrático, lo que se denomina el polo social, cabeza del senador Senén y de dirigentes sociales importantes. También está la Alianza Social Independiente, están sectores también indígenas como del Movimiento Maíz, está el Movimiento
fuerza ciudadana que lidera el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo. Hay gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles a lo largo y ancho del país. Está con nosotros los alcaldes de Icononso y de Ibagué, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Hemos también convocado sectores del movimiento de mujeres, artistas, del movimiento de derechos humanos. Hay liberales y hay conservadores también en esta confluencia. Y esta es una, digamos, una plataforma de organizaciones que queremos contribuir con este hecho histórico, quizás el más importante de este comienzo del siglo XXI. Nosotros reconocemos, señor presidente, que a usted no le dejaron la silla vacía, que estamos muy cerca de un acuerdo con la organización guerrillera más antigua, más numerosa del país. Quisiéramos que lo propio ocurriera también con el Ejército de Liberación Nacional. Quisiéramos que este plebiscito por la paz también comprometa al ELN y al proceso de paz con el ELN, y lo que este conjunto de fuerzas políticas y sociales puede contribuir a hacer, quisiéramos también manifestarle nuestra disposición de acompañar ese proceso. Y nosotros no creemos que con este proceso nos estemos tragando sapos, como se dice comúnmente en algunos sectores relativamente críticos a lo que se ha acordado y a lo que se viene acordando y a lo que falta por acordarse en La Habana. Por el contrario, como usted lo ha dicho, este es un acuerdo que incorpora innovaciones importantes. Este es un acuerdo que constituye una ventana de oportunidad para el país, no solo para desarmar una guerrilla y para superar un conflicto como el que hemos vivido, para sustituir el conflicto armado por el conflicto hablado, sino también para encarar tareas históricas de la sociedad colombiana, en el campo, en la política antinarcóticos, en la política antidrogas, en la reivindicación de las víctimas, en la apertura política democrática con una reforma que se viene discutiendo entre las distintas fuerzas políticas. En fin, este es un acuerdo que tiene muchas virtudes y que nosotros queremos defender en las calles, en las plazas, en las organizaciones sociales, en los medios de comunicación, convocando, poniéndonos la camiseta y convocando a los ciudadanos, a la ciudadanía, a que se apropie de este proceso en principio, llenando de millones de votos las urnas por el sí en el plebiscito por la paz. Y esa es la tarea que nosotros queremos expresarle. Nosotros también consideramos que esta es una campaña multicolor, que esta debe ser una campaña ciudadana, que la paz debe ser un propósito del país, un propósito de la ciudadanía. Vamos también a convocar, hemos hablado con los partidos verdes del mundo para que nos ayuden a convocar a los colombianos en todos los rincones del planeta a respaldar este plebiscito por la paz y por supuesto a las fuerzas políticas amigas del Polo Democrático, a la Internacional Socialista y a las fuerzas políticas de quienes confluimos en este esfuerzo. De tal suerte que queríamos sencillamente expresarle nuestro compromiso, nuestra disposición. Queremos que la representante a la Cámara, Ana Cristina Paz, le entregue el botón de nuestra confluencia, Paz con Todos, y una pañoleta que representa este esfuerzo político. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y le agradezco mucho sus palabras y además su entusiasmo y este regalito que me llega al fondo del corazón. Doctor Tarcisio, tiene usted la palabra. Señor presidente, distinguidos ministros, gobernadores, alcaldes, concejales, ediles, dirigentes de los diferentes sectores políticos y sociales, señores de los medios de comunicación y señoras.
quiero manifestarme en esta reunión muy contento por el éxito de que hemos logrado diferentes tendencias de los diferentes sectores políticos que representamos ese paso tan grande por la democracia. Y como el señor presidente ha dicho que esta es nuestra casa, pues me siento orgulloso de que vamos a estar en la casa nuestra, pero en paz. Eso es lo más importante. Las organizaciones sociales, todas, no puedo decir de alguna organización, están todas comprometidas con el proceso de paz. Ya estamos trabajando. Estábamos trabajando antes de que se hiciera la tarea de la paz, porque en el caso del gremio que yo represento, los maestros son más de 1.300 asesinados. Yo tuve seis atentados y fuera de eso me secuestró la FARC, siendo de izquierda, pero así es la historia en este país. Y en ese trayecto vimos cómo grupos diferentes sacaron a los maestros, los asesinaron delante de los alumnos. Y por eso hemos levantado en FECODE que la escuela debe ser territorio de paz. Todo niño que pise la escuela debe ser como una embajada. Allí deben estar los derechos que durante estos 52 años no se han conseguido. Derechos reales. Pero de igual manera los trabajadores, tanto en las centrales, hemos hablado que estamos comprometidos porque con la paz ganamos todos, no gana una sola persona. Y como es de todos, así lo hemos asumido. Como me dieron 2 minutos para la intervención, pues yo voy a hacer el pliego de peticiones como dirigente sindical el más rápido de la historia. Y como maestro me enseñaron que primero uno tiene que trabajar. Señor presidente, estamos trabajando, ya sacamos nuestro comunicado por todos los trabajadores y he partido primero de la Organización Internacional del Trabajo. Durante mis 10 años que fui a la OIT hablé sobre la paz y logré meterme en el WhatsApp de allá de la OIT y ya tenemos 187 países de los trabajadores que están comprometidos en hacer el mensaje, porque en todo el mundo los colombianos deben votar por la paz. Segundo, tenemos en América Latina la Confederación Sindical de los Trabajadores y la Confederación Sindical Mundial Internacional y de igual manera la Internacional de la Educación, que nos van a acompañar en ese gran compromiso por la paz. Pero yo he elaborado mi pliego porque yo después de que voten los 10 millones y como esta casa está abierta, yo voy a pedir el primer punto, que es el Estatuto del Trabajo, que lleva 25 años y esta democracia no ha sido capaz de sacarlo. Entonces, señores ministros, y como tengo ministra, entonces el primer punto. Segundo. Ya lo tenemos elaborado. Segundo, necesitamos que la salud no siga siendo un negocio. Yo sé que usted está muy comprometido, presidente, pero no es posible que el país siga enfermo. Hay que hacer todo lo posible. Plata hay, el problema es la corrupción. Se la roban. Y estamos cansados de seguir viendo las noticias, pero necesitamos que la salud sea un derecho. Y así como la paz nos va a dar la vida, tenemos que garantizar salud para los colombianos. Segundo punto. Tercer punto. Ni más faltaba. En segunda etapa, dijo el presidente Juan Manuel Santos, en el 2025 este país debe ser el más educado. Y en paz, pues vamos a educarnos con mayor juicio. Necesitamos platica para garantizar que eso sea una realidad. Cuarto punto, como yo vengo del campo y conozco a mis maestros y están solos allá, necesitamos que la plata de la guerra, la que se gastaron durante todos estos años, y por eso el doctor Álvaro Uribe Vélez, los maestros lo derrotamos con su famoso referendo. Ya tenemos experiencia cómo lo podemos derrotar. Así que lo vamos a derrotar también en esta consulta que vamos a hacer. Que esa plata de la guerra se le preste, se le dé a los campesinos para abrir caminos, para lograr que ellos progresen, porque este es un país agrícola y si hay comida, hay tranquilidad en las familias. Señor presidente, ese es el otro punto. Y por último, este es el más corto, la famosa democracia. Siempre la democracia durante estos años fueron para unos pocos. No fue para el pueblo colombiano. A mí me tocó como dirigente pelear en las calles, hacer todo lo posible por hacerme oír. Que ojalá, logrado los 10 millones, todos los 10 millones,
arranquemos a construir la democracia real con derechos justos para todas las colombianas y todos los colombianos. Muchas gracias. A mí me tocó lidiar a Tarcisio cuando yo era ministro de Hacienda. Y entonces, Tarcisio y Gloria Ramírez, que estaban allá, ella era presidenta de FECODE y usted era un gran dirigente de FECODE, y me tocó lidiarlos durante mucho tiempo. Se darán cuenta que no fue fácil, ¿no? No, muchas gracias, Tarcisio, muy bien. Tenemos ahora el doctor Tobón, bienvenido también, presidente de ASI, Asociación Social Independiente. Y usted sabe, doctor Tobón, que en la reelección usted fue también determinante. Allá me acuerdo del discursazo que pronunció. Tiene la palabra. Buenas tardes a todas y a todos, señor presidente Santos, señora ministra, doctor Londoño. Yo quiero aquí, pues, en nombre de nuestro partido, de los compañeros que me acompañan y de esta plataforma de Sí, Paz con Todos, reiterarle a usted, como le dijimos en la primera vuelta, que nos adherimos a la campaña presidencial, que no podemos arredrarnos a la hora de salir a las calles de este país a luchar por lo más sagrado de Colombia, que es la paz para todos los colombianos y colombianas. Esa va a ser una tarea muy grande, porque hay un pequeño círculo poderoso de este país que tiene la plata y la disposición recalcitrante de ir a buscar los votos en contra de la paz de los colombianos. Esa oportunidad que hoy nos brinda el proceso de La Habana no la podemos desechar los colombianos. Como también desde aquí le hacemos un llamado al Ejército de Liberación Nacional a que no desaproveche esta oportunidad histórica que nos está brindando hoy una comunidad internacional unida y una cantidad de hombres y mujeres como los que estamos ahí presentes hoy aquí, luchando por la paz de este país, por la paz para nuestros hijos y nuestras hijas. Queremos reiterarle, señor presidente, que nosotros no tenemos un amplio pliego de peticiones, pero sí establecimos un acuerdo político que es necesario también que el gobierno nacional lo miremos para que podamos seguir profundizando la democracia entre todas y todos. Sí a la paz con todos, no a la guerra, sí al plebiscito por la paz, sí. Gracias, doctor Alonso. Muy buenas palabras. ¿Ustedes quieren entonces lo del plebiscito? ¿Me van a dejar solo? Presidente, hemos elaborado un manifiesto. En la historia de la humanidad ha habido muchos. Son una especie de proclamas, de expresiones de compromiso, y entre todos hemos elaborado este manifiesto: sí a la paz con todos. Somos Colombia, somos sí a la paz.
La firma de los acuerdos de paz después de 52 años de confrontación armada será un acontecimiento histórico para un nuevo comienzo en las relaciones entre las y los colombianos. Juntos podemos transformar la cultura del odio, la violencia, la exclusión y la eliminación física del otro por una cultura de paz, convivencia y reconciliación entre hermanos de una patria grande, incluyente, plural y soberana. La paz es ahora. Con la confirmación del cese bilateral al fuego y de hostilidades definitivo entre el Estado y las FARC, le enviamos a la sociedad en su conjunto el mensaje de que el fin del conflicto está cerca. Juntos podemos volver a creer en que otra Colombia es realizable. Sin guerra y con el poder de las ciudadanías, de sus sueños, de su sentido común y de su dignidad, vamos a tener la oportunidad de construir colectivamente un país reconciliado, más justo y más humano. La paz es posible, será nuestra segunda independencia. La arquitectura para la paz es necesario llenarla de nuevos contenidos. Demanda movilización social, cambios normativos, pluralismo, instituciones incluyentes, pedagogía, acción comunicativa, inversión social, voluntad política de transformación y la activa participación ciudadana. La paz es con todas y todos. La Colombia nueva clama por avanzar hacia un gobierno de concertación que devenga en un nuevo trato social, que posibilite romper con la desigualdad social, la inequidad económica y la exclusión política hacia una democracia amplia y soberana, en la que el interés estratégico de la nación sea el valor de la vida. Con la paz avanzará Colombia en desarrollo y en crecimiento, en cambios reales, en profundización de la democracia, en superación de la violencia política, en redistribución equitativa de la riqueza, en trabajo decente, diálogo social, innovación y política social pertinente que permitan cerrar las brechas sociales entre el campo y la ciudad con buen vivir y desarrollo humano sustentable. Para la guerra nada, la paz no es solo el silenciamiento de los fusiles, es un propósito común que genera esperanza. Somos conscientes de que el siguiente paso a seguir, después de que todo esté acordado, será juntos avanzar en la construcción de la paz, que parte de la justicia social, de respetar las diferencias, de que la paz sin las mujeres, sin la juventud, sin las poblaciones diversas no va, de unirnos como colombianas y colombianos en una gran convergencia por la paz y la reconciliación. Pero para llegar a este punto, las mesas aún están cojas. Invitamos a la insurgencia armada del ELN a integrarse a la iniciativa de avanzar en este gran proceso de paz a la colombiana y le hacemos un llamado a toda la ciudadanía a pronunciarse por el sí a la paz en la refrendación de los acuerdos. La paz está en nuestras manos. La generación de la paz será gestora de la Colombia nueva. Somos todo lo que nos une. Somos Colombia. Somos sí a la paz. Al suscribir este manifiesto por la paz de Colombia, públicamente todos los presentes y miles de personas más asumimos la responsabilidad como gestores culturales de paz, comprometidos y comprometidas en difundir este manifiesto, apoyando el proceso de paz negociada, la refrendación y el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional y las FARC para terminar el conflicto armado y empezar la construcción de una paz estable y duradera entre todos los colombianos. Sí a la paz. Sí, paz con todos. Presidente, firman este manifiesto sindicatos, cooperativas, confederaciones y desde luego
todos los dirigentes nacionales, regionales y locales aquí presentes, y como una sola persona, no solamente le decimos sí a la paz, sino sí al trabajo que implica llevar las grandes mayorías a refrendarla en el plebiscito. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara y Jorge, y a todos ustedes. Como aquí se ha dicho, esta paz es de todos. Esta paz no es del presidente, mucho menos del gobierno. Esta paz es de todos y cada uno de los colombianos. Y así debemos asumirla todos, porque el país que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a las próximas generaciones va a ser mucho mejor si todos trabajamos unidos, y el primer paso que vamos a tener que dar es salir a votar masivamente el plebiscito. Esta casa, doctor Tarcisio, usted decía que también se sentía en su casa y todos deben sentirse así, se llama el Palacio de Nariño, se lo decía yo al presidente de Suiza, pues en honor a Antonio Nariño, que fue quien primero tradujo al español los derechos del hombre, los derechos humanos. He dicho muchísimas veces que no hay que tener constituciones ni planes de gobierno, que la mejor guía que puede tener cualquier gobernante es simplemente defender los derechos de sus ciudadanos. Nuestra Constitución, que es muy garantista, está ahí consignado. Pero no hemos podido garantizar los derechos a los colombianos, el derecho a la salud, por ejemplo, doctor Tarcisio, que sí logramos que el Congreso de la República aprobara una ley estatutaria convirtiendo por primera vez el derecho a la salud como un derecho fundamental. Eso no había sucedido nunca, es la primera vez que se reglamenta un derecho fundamental y es la primera vez que en el mundo un país da ese paso. Aquí estaba coincidencialmente la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas el día que el Congreso aprobó esa ley y dijo, esto es un paso importantísimo, ahora tenemos que convertirlo en realidad, sacarlo de la Constitución y colocarlo en el corazón y en el cuerpo de todos los colombianos para tener una mejor salud. Pero los derechos humanos, si hay algo que atente contra esos derechos humanos, es una guerra, es un conflicto armado. Y además comienza por atentar con el más sagrado de los derechos, que es el derecho a la vida. Por eso es tan importante terminar esa guerra, terminar, como Clara lo ha dicho tantas veces, esa fábrica de víctimas. 8 millones de víctimas llevamos después de tanto tiempo. Es hora de terminar, ponerle fin a esa fábrica de víctimas y comenzar a construir un nuevo país. Hoy, otros colombianos decidieron irse a las calles para pregonar el no. Quieren que la guerra continúe, quieren que la fábrica de víctimas continúe. Tenemos que darle una respuesta clara y contundente. Aquí desde el Palacio de Nariño, aquí con ustedes, muchos de los cuales no son amigos o partidarios del gobierno, pero sí son partidarios de la paz. Les vamos a decir a esos que van a pregonar el no, que el pueblo colombiano, su inmensa mayoría, está por el sí. Vamos a decirle a los que están hoy pregonando el no, que el sí se va a imponer, porque todo Colombia quiere sí a la paz. Y vamos a decirle sí a la paz. Sí a la paz. Sí a la paz. Sí a la paz. Más duro, sí a la paz. Sí a la paz. Muchas gracias.